Amigos míos, se viene una entrevista exclusiva de esta radio revolucionaria. Petro ha dicho cosas interesantes. ¿Crees que Petro llevará a Colombia a la grandeza? ¿Crees que Petro llevará a Colombia a una Venezuela, a una dictadura comunista? ¿Creéis que dará poder a la guerrilla? ¿Que robará? ¿O pensáis que Colombia tendrá unos tiempos gloriosos, gloriosos? En este directo, en esta entrevista, lo escucharéis todo. Así que atentos a esta exclusiva, a esta entrevista muy polémica. Dentro vídeo, dale like y suscríbete. Y comenta. Hasta pronto. Y hoy en nuestra travesura radial llamada La Pizarra, que estamos desde Argentina a México, pasando por Colombia, por Bolivia, por Ecuador y también con un guiño a España a través de Canal Red, en nuestra travesura radial nos acompaña el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gracias por este ratito de conversación con nosotros y nosotras. Bueno, gracias Alfredo, y aquí hablando para toda América Latina, que ojalá alguna vez sea toda América Latina un solo pueblo y escuche y diga lo que tiene que decir. Voy a empezar casi por terapia, porque vivo en Argentina, queriendo saber qué piensas cuando ves al presidente de Argentina, el señor Milei, con una motosierra gritando "Viva la libertad". Mira, yo pienso que en el mundo, mi ley es parte de ese mundo, hay dos grandes corrientes que yo le llamo energías. No veo todo como los europeos a partir de partidos políticos. Esa es una visión de la política europea, sino que la veo más en torno a las energías que salen de la vida misma. Usted sabe que la vida no es posible sin la muerte. Eso lo enseñó la dialéctica hace tiempos y no podría haber vida sin muerte y no puede haber muerte sin vida. Esa es la realidad. Son dos conceptos ligados, siendo los contrarios. Ese es el sentido de la dialéctica. Y parece que la dialéctica la descubrieron como forma de pensar no solo los europeos, ya había dialéctica en China y en otras partes. Se habla de la dialéctica maya, es muy interesante, y creo que es más una concepción que la sabiduría humana logra detectar después de sus viajes cartesianos, que es así se los inventó Europa, muy franceses, pero rígidos en el pensar, y los latinoamericanos, a pesar que tenemos sangre europea, no hemos podido ser rígidos. Y por eso los partidos políticos no duran tampoco. Y fluyen, pero eso no es malo, es que estamos más adaptados a sentir energías que a pensar en matemáticas. Aunque hoy las luchas se libran en las matemáticas y tenemos que entenderlas. Pero si vamos al tema que me pregunta, eso ocurre ahí en Argentina. En Argentina está el mundo europeo, está el mundo indígena, ancestral. Los europeos son diversos, no son solo castellanos como yo les llamo. Llegaron castellanos ahí porque la conquista española tiene dos fases. La primera oleada que llega al Caribe, no a Argentina, es castellana, pero de mentiras, porque los castellanos solo dirigían los barcos y los trabajadores de esos barcos eran los árabes que recogían en el sur de España y que habían dominado precisamente el año en que llega Colón, es el mismo año, no pudo equivocarse, de el último lugar de España que es tomado por los castellanos contra los árabes, que es Granada, creo yo. Ujú. Y lo que se van no son los árabes, son los ejércitos árabes, pero los árabes se quedan. Y esos mismos árabes entran por el Caribe.
Y ahí hay una diferencia. A Argentina, a Buenos Aires llegan, son oleadas de inmigración nueva, queriendo la tierra, queriendo la libertad de un mundo feudal y decadente como ocurría en Italia. Recuerda usted que Garibaldi se va para allá. Ujú, Y eso tiene un sentido, porque Garibaldi es un revolucionario, yo diría que anarquistas. Rechaza el poder a pesar de haberlo tenido y haberlo ganado con las armas. ujú, Y mira qué tan parecido Garibaldi a Bolívar, ujú, siendo tan lejanos en la historia incluso, porque Bolívar también abandona el poder. Le aburre, no lo quiere más y se va. Él iba a algo, quizás a una nueva lucha como Garibaldi, pero muere en el camino o lo matan, porque esa tesis de que lo hayan matado es válida, dado que en Santa Marta quedaban los castellanos con el poder en la ciudad. Milei viene del mundo europeo, no viene del fluir latinoamericano. Es italiano, pero de esos italianos que también se dividieron en dos. La Bella Ciao, que cantaron unos contra el fascismo. La Bella Ciao no la canta Milei. Y los de Mussolini, que querían recuperar su imperio olvidado romano, y era un imposible histórico ya. La única manera como Italia hubiera podido recuperar el imperio romano era a través de la revolución. Y a los revolucionarios italianos los mataron y a sus bases campesinas y obreras. Y hoy Italia está en plena decadencia y aún añora ya no el imperio romano, sino Mussolini, algo peor. Y creo que Milei es un nostálgico de Mussolini. Y entra a ser parte de eso que yo llamo energías que corresponden no a la vida, sino a la muerte, y que siempre estarán allí porque si no, no hay vida. Ese tipo de figuras nos hace luchar por la vida, tienen esa virtud, no queriéndolo, porque nos quieren llenar de muerte, pero eh, igual que la oscuridad hace ver la luz, en las noches lo sabemos, mirando las estrellas como las miraban los árabes en el caso del Caribe. Igual un Milei nos hace ver lo contrario que es la vida. Tiene un sentido y el pueblo argentino debe captarlo. Así como Milei me capta a mí y me desprecia y me odia, igual el pueblo argentino tiene que captar a Milei. Porque a pesar que vida y muerte van juntas siempre, la vida no quiere a la muerte y la muerte no quiere a la vida. Y en mí hay un político, digamos, un dirigente más que un político, un dirigente que capta a su propio pueblo y lo quiere y lo defiende y defiende sus derechos y eso es defender la vida ante una serie de vampiros que han matado en masa al pueblo colombiano, genocidas, en realidad. Cuando vas y miras el pensamiento de esos genocidas, siempre encuentras dos elementos juntos en sus cabezas, que es la codicia. En Colombia se mata por codicia, pero creo que en todo el mundo es así. No es un caso colombiano. Mi ley es un codicioso. Los gobernantes actuales, no todos, porque allá en Estados Unidos siempre hay una división también, como en los italianos. Y hay demócratas a profundidad en Estados Unidos porque lucharon por la libertad, igual que nosotros, queriendo defender su tierra y su comunidad. Ahí hay una idea democrática profunda. Y por eso uno ve en los campos de Italia, me tocó a mí personalmente porque me escapé de mis escoltas, me gusta escaparme. Y me puse a caminar por las montañas de Toscana, hoy muy turísticas, pero así no fueron siempre. Como en la isla de Capri, que hoy es un paraíso de los ricos del mundo, pero ahí está la casa de Pablo Neruda y la descubres. Lo que pasa es que no todo turista descubre eso.
porque esa era una isla de pescadores y Pablo Neruda, que era comunista, quiso ir a vivir exiliado entre la gente que consideraba de su pueblo, porque los revolucionarios no tienen propiamente patria, sino humanidad, y no ponen esos límites fronterizos. Por eso son enemigos completamente de lo que está haciendo Europa y Estados Unidos hoy, que es mirarse como una raza superior, igualito que antes, De hecho, Gustavo, perdona, hablando de humanidad, excusar a los diferentes. hablando de humanidad, te quería preguntar precisamente por qué sientes cuando ves los 400 muertos por bombardeo deliberado del gobierno de Israel con 130 niños y niñas en Gaza. Netanyahu es también de la especie de Milei. Yo diría que Milei es de la especie de Netanyahu. Ofrezcámosle algo, ¿no? Y de Trump se entienden. ¿Y sabes por qué se entienden juntos? A pesar de tener idiomas diferentes y provenir de... Y Trump debe mirar a Milei como inferior, así como Hitler miraba a los judíos como inferiores, igualito. Y entonces se burla de él, lo acepta, pero no está a gusto. Y lo golpea, porque no lo quiere. Pero así son los cipayos. A pesar de que el amo no los quiera, siguen arrodillados ante él. Y estos tres personajes, más otros muchos en el mundo, no son los únicos, sino son solo europeos o mediterráneos o americanos, sino que están en todo el mundo. Estos personajes se juntan por un antivalor común que se llama codicia. Todo ser codicioso, y la codicia mata el corazón, no es una virtud. No es cierto que así se hace el capitalismo siquiera. Lo que pasa es que el capital, para que ganar más, tiene que ser codicioso. Y entonces desvaloriza el trabajo, lo vemos en todas partes, y no piensa en la ganancia, sino en la maximización de la ganancia. Es su lógica. Y por eso el capital es codicioso, y por eso todos los codiciosos aman el capitalismo así no tengan comida. Y este antivalor que hay en la humanidad es lo que mata la vida. Digamos, es un antivalor propio de la muerte, no de la vida. Yo sé que es una manera no marxista de pensar, pero tiene que ver más con Freud. Ujú, Freud descubrió eso antes que nadie, científicamente. Nadie puede decir que Freud no era un científico. ujú. Y Freud descubrió que en la vida habían dos impulsos al mismo tiempo, y les llamó Eros y Tánatos en griego. Eros, la vida, pegado al sexo, pegado a las ganas de vivir, al goce, al placer, a lo que sea considerado pecado, y no es pecado, sin eso no habría vida. Y es por lo cual toda la humanidad incluso lucha porque tiene el mismo instinto del animal, que es reproducirse, mantenerse vivo en el planeta. Freud logra ubicar ese concepto muy bien, y de ahí nace el psicoanálisis, pero se ha olvidado que Freud habló de otro impulso al mismo tiempo, que es el tánatos, que es la muerte. Y eso también está entre nosotros. Y la codicia pertenece al tánatos. La codicia en relación al sexo solo podría comprarlo y vivir triste, porque el sexo comprado es muy triste. Solo deja solitarios y abusos, usos del cuerpo, una especie de antihumanidad que se refleja en las sociedades contemporáneas de manera incluso brutal. Y ese impulso del Thanatos lleva a que aparezcan Hitlers, a que aparezca una brutalidad tan inmensa como la que se vio en la Alemania de Hitler, en un pueblo tan inteligente que había dado a Hegel, que había dado a los mayores filósofos del mundo. Una paradoja total, pero en la que hay que aprender.
Entonces, en la sociedad más inteligente, la que se creía superior por la inteligencia, por el nivel de abstracción, la sociedad de Marx, la sociedad de Hegel, la sociedad de Feuerbach, de tantos filósofos que hayan sido y siguen siendo, porque nuestro famoso filósofo coreano no es coreano, es alemán, solo que tiene nombre de coreano, pero él es profesor en Alemania y es un gran filósofo. Yo siempre olvido el nombre. Yu Hong Han se llama. Y son, al mismo tiempo que se desarrolla una capacidad tan superior de lo máximo de la vida, que es el cerebro humano, al mismo tiempo se desarrollan los peores instintos del tánatos y se produce un genocidio como el que desató Hitler en Europa, 50 millones de muertos. Los europeos ya olvidaron a Hitler, a pesar de que dieron su vida por destruir ese tánatos que estaba en el corazón de Europa. Soviéticos, 20 millones de muertos. Los gringos quieren olvidar a los soviéticos y ya les tapan su victoria. Pero los gringos mismos eran una fuerza de la vida ahí en Europa. Por eso cuando yo caminé por la Toscana, libre, por unas trochas, un poco recordando mi propio país, pero es diferente. Llegué por casualidad, no me lo esperaba, de pronto pasé una montaña y vi un enorme campo, cementerio de miles y miles de cruces blancas como uniformadas en un ejército. Y me acerqué a ver en la capilla y en los nombres de las cruces quiénes eran, y eran norteamericanos muertos en una batalla que habían librado ahí en la Toscana. Tengo que averiguar cuál fue esa batalla. Y ahí murieron miles de norteamericanos. Y los norteamericanos gringos homenajean a sus muertos guerreros. Y ese era un homenaje a todos ellos. Ellos estaban ahí enterrados, creo yo. Y sonaba música celestial. Y como son los gringos, y tenían sus banderas puestas. Ese fue parte del tratado de paz que hicieron después, cuidar a sus muertos en Europa. Y yo lo que sentía era cómo esas mismas fuerzas habían era luchado por la libertad. Habían dado su vida en país extranjero, campesinos, obreros, negros, campesinos seguramente, de la sociedad de los Estados Unidos, de su base más propia, habían dado su vida por la libertad. Y eso es un mensaje que tiene la historia de Estados Unidos. Y por eso estos codiciosos que se apropian de los gobiernos, yo creo que van a hacer daño, sí, pero no van a existir más. Van a perecer fácilmente, como los vientos, como los malos vientos, los malos olores pasan. Y van a ser los pueblos los que hagan eso. Y por eso creo que en Israel, me preguntas por Netanyahu, hoy veía también en Trinos, tienes la masacre, tienes el tánatos desatado sobre el pueblo árabe palestino. Lo están asesinando en un genocidio. Y le corresponde a Europa decidir hoy, porque Europa ha sido traicionada en su apoyo a Ucrania, por una falsedad que tienen en su cabeza, que es considerar que Rusia no es europea. Y Rusia es europea. Es el mundo europeo en Asia, lo ha ocupado de alguna manera, Asia Central, hacia el extremo. Pero la cultura rusa es una cultura europea y de las mejores, de las más estilizadas, de las más profundas. También es un pueblo de sabios y eso no lo ve la otra Europa porque le tiene celos. Es una guerra de egos que hablábamos hace poco, pero son egos culturales porque se creen de la máxima cultura y no entienden las culturas diferentes. Los rusos tuvieron más capacidad de comprensión y por eso lograron derrotar a Hitler, porque sacaron de toda esa diversidad de las entrañas de su propio país, en regiones lejanas, los ejércitos de campesinos, que sin muchas armas terminaron, terminaron venciendo el ejército más poderoso del momento y lo llevaron hasta su último rincón y su última trinchera,
hasta que hicieron suicidar a Hitler y a Goebbels y a toda esa. Y esa es una enseñanza que ahora los gringos quieren ocultar. ¿Pero por qué? O sea, ocultan su propio heroísmo y ocultan el heroísmo soviético porque ha cambiado algo entre ellos. Y lo que ha cambiado en Estados Unidos es que su sociedad encontró que no la llevaron a la libertad y que se muere sola sin amor, porque la volvieron tan extremadamente capitalista que ahora son codiciosos. Y un ser humano codicioso no puede luchar por la libertad, ni entiende la democracia, solo entiende acabar con los demás. Y se volvieron invasores cuando eran lo contrario. Sí, Y sí, ahora son aliados de Netanyahu, cuando deberían haberle dicho hace tiempos que no, pero ahora firman sus bombas que saben que va sobre los niños. ¿Cómo puede un gobernante firmar una bomba que sabe que va a matar niños? Un norteamericano de la época de los años 40 nunca hubiera hecho eso. Sin embargo, en el 45 botaron las bombas contra los niños japoneses. Y ahí empezó la contradicción. Que Einstein, el judío socialista, captó profundamente. Por eso lloraba después de haberles entregado la fórmula de la energía atómica. Gustavo, me quiero ir a Colombia en este marco que planteas. Has hablado del Thanatos, has hablado de la vida y la muerte. ¿Sientes, Tiene sientes? que ver con Colombia Por y, eso, por eso, y por eso, incluso, profundamente. por eso quiero inclusive preguntarte si en este periodo de gobierno has sentido hasta este instinto por parte de un sector de la oposición, y no hablo estrictamente partidario, de la oposición, en un sentido Sí, más indudablemente, profundo del término. porque Uribe ama, voy a decirlo para que no me hagan un proceso penal, porque los mismos esbirros de Uribe me lanzan procesos penales permanentemente, todos los días, tratando de acallarme. Y no solo a mí, a mucha gente. En Colombia está ocurriendo algo que es importante que lo veamos bien. También quieren un genocidio. En Colombia ha existido genocidios, pero producidos entre nosotros mismos. Es como si en Colombia, que está al centro de la vida del planeta, su ubicación geográfica es el centro del mundo, es su gran riqueza. Por algo aquí llegan, es el cuarto país donde llegan más especies vivas volando, nadando, y llegan es aquí. Hay unas energías y eso tiene que ver con su posición geográfica, que es el centro del mundo, pero también por estar en la zona tórrida y tener las montañas que tenemos, la cordillera de los Andes muere aquí, el Caribe nace aquí. Uno podría decir el Pacífico, pero cometería otro error de ego. Pero eso hace que tengamos una exuberancia de la vida que todo el mundo que llega aquí reconoce. No se puede observar tanta biodiversidad por metro cuadrado como en Colombia. Hay países más biodiversos, pero más extensos, como el Brasil. Pero si tú quieres ver en una ojeada la biodiversidad, la encuentras en Colombia por metro cuadrado. Y entonces yo sí creo que ese es un paraíso de leros, se huele en el aire, flores por doquier. También es un paraíso de la diversidad humana, también por la historia. Al ser el centro del mundo, pues llegaron todas las corrientes culturales a Colombia, en la sangre, y eso se expresa en su música y su música es hermosa. La tapa la codicia, entonces ponen a Malumas y a cantar para que los gringos vengan a hacerle el sexo a las niñas de 14 años por plata. Y esa es la canción de Maluma, y ahí su perfidia. Y por eso no es arte, se evapora rápidamente, se olvida. Pero en Colombia hay arte, los primeros artistas del mundo, quizás, hay que probarlo científicamente, pero tú encuentras un chiribiquete que dicen algunas teorías geológicas que ahí surgió la primera tierra del mundo,
que es el escudo guyanés, compartimos con Brasil y con Venezuela, y está en el corazón de la selva amazónica, y no es de los Andes son más nuevos. La Sierra Nevada de Santa Marta y el escudo guyanés parecen haber surgido mucho tiempo atrás. Y allí tuvo que llegar por primera vez la vida del mar a volverse terrenal, y también los primeros seres humanos se dice que son del África, pero por alguna razón se movieron y fueron buscando el agua hasta encontrarla en todas partes, y la encontraron en Europa, etcétera, y se fue expandiendo la especie, pero llegó a América. Y no llegó de mano los españoles no descubrieron nada. Antes quedaron maravillados y no supieron entenderlo. Usaron la espada y la codicia y hicieron un genocidio de los peores de la historia humana. Acabaron civilizaciones enteras y no las dejaron conocer. Y esas civilizaciones venían de antes. Y ese antes, por lo menos en el territorio colombiano, donde no se conoce mucho que hubiera sido una civilización, pues sí la hubo. Porque en Chiribiquete hay murales grandísimos de kilómetros enteros pintados por seres humanos de hace 20.000 años. Y entonces, una cosa de esas que ya científicamente está probada, no solo fue en Colombia. En la selva amazónica existió un pueblo antes de ser selva, que estaba en praderas y cazaba mastodontes y tigres inmensos, etcétera. Y están las pinturas y lo pintaron artistas, los primeros artistas, como en Europa o como se encuentra a veces en África. Y entonces, ¿ese mundo qué? Una historia perdida que nosotros debemos redescubrir. Y Bueno, amigos, creo que lleva bastante tiempo. Espero que lo veáis entero o a partes o tal. Quiero parar también para agradecer, ¿no?, el apoyo que tengo mucha gente, pero también invito, tengo que admitir que somos casi 30.000 personas, y no somos no tengo casi miembros, creo que son dos miembros, ¿no? Y la verdad es que veo otros canales que tienen 100 miembros, 200 miembros, y yo tengo 2. Hay gente que compra mis libros, pero no es un canal que sea muy apoyado. O sea, sinceramente, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, es lo que hay y ya está, chicos. Yo simplemente es un poco por si podéis, una petición, porque es que no hay miembros. Yo creo que tampoco tengo tan caro los miembros, ¿no? Lo miraré, pero yo creo que no sé si vale $1, $2 al mes para apoyar un canal que lleva años patrocinando a Colombia, descubriendo Colombia, viendo me ve gente de todo el mundo, y al final es una diversión que hace, ¿no? Yo creo que no sé. Somos casi 30.000 personas y solo 2 miembros. No sé. Me parece extraño, ¿no? No sé. A lo mejor solo me ve gente que no puede ser miembro solo, ¿no? Solo esas 30.000 personas, solo 2 personas pueden hacer miembro. No puede ser. Hay canales mucho más pequeños que el mío, con menos visitas, que tienen un montón de apoyo económico, mucho más, incluso patrocinio de marcas. A ver, no grandes marcas, pero sí en plan pequeñas, no sé, de todo un poco, ¿no? Incluso le regalan cosas, a mí nada, no me regalan nada, no hay miembros, digo, no sé qué haré mal. A lo mejor como nunca pido nada, ya, hombre, a lo mejor cada mucho tiempo digo, pues hago esta petición. No, yo creo que le voy a dar caña, chicos, a haceros miembros, a apoyar, soy escritor, comprar mis libros, en Amazon están, yo creo que vamos, no son precios, y al final claramente yo es que vivo de esto, entonces tengo que pedir, claramente. Cuando tú vas a comprar algo o lo que sea, ¿qué es esto? Bloqueador de anuncios ahora, ¿qué es esto? Bueno, amigos, un besito y nada, si podéis apoyar como podáis o tal, pero de verdad, no en plan broma, apoyar y un poquito al mes o comprar mis libros, todo lo que sea apoyar económicamente, aunque sea un granito de arena, no,
Lo digo porque no estoy sobrado, no soy rico. Si fuera rico, me da igual que me apoyes tú, me apoye o ninguno, ¿no? Pero luego a los youtubers todo grandes les dan un montón de dinero, ¿no? Y son ricas. O sea, perdón, a la gente rica le dan dinero y a la gente pobre como yo, bueno, pobre, normal, o no le dan nada. El mundo es al revés. O sea, ahora mismo se hace un canal, un futbolista colombiano, por ejemplo, ¿no? Porque este canal colombiano, pues pongo un ejemplo de esto, ¿no? De Colombia. Que es millonario. La gente empezaría a darle dinero, pero si es rico. Pero claro, si se le hace un panadero. No, es que como es famoso. O sea, yo tengo que ser famoso para que me den dinero. O sea, tengo que tener dinero para que me den más dinero. Es que el mundo funciona fatal. O sea, tengo que ser rico para que me den más dinero. Bueno, pues nada, esperaré que sea rico para que me den dinero. Claro, pues si no, no mola, ¿no? No está a la moda, ¿no? Claro. Por ejemplo, youtubers grandes, Auronplay en España, ¿no? O Westcol, creo que se dice en Colombia. ¿Cuánta gente le dará dinero a esa gente que ya tiene dinero para vivir bien o muy bien su vida y la vida de sus hijos? Y le dan dinero todos los meses, pero a miles de dólares. ¡Miles! Todos los meses. Yo es algo, disculpar que nunca entenderé, el ser humano está sobrevalorado. Hay de todo, hay gente muy inteligente en el mundo, con mucha fuerza física, mental, inteligente hay muchas inteligencias, buscarlo, hay 30 tipos de inteligencias, ¿no? 30, como la memoria, la imaginación, bueno, el razonamiento, el saber hablar en público. Y para mí el ser humano en general es un ser que no es tan inteligente como pensamos. Es simple. Es simple. No es malo, porque a lo mejor un fontanero es el mejor fontanero del mundo, pero solo sabe hacer fontanería. El resto de los campos es un inútil, ¿no? Luego hay gente que sabe hacer de todo, pero es una gran minoría. O sea, por ejemplo, aunque tuviera dinero y me gustara ver a un gran youtuber, que no es el caso, no daría nunca $1. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Sería tirar de dinero. O sea, tú tirarías cubos de agua al océano. ¿Para qué si está lleno de agua? Pero claro, si luego ves a un perro pasando sed, no le pones un cubo de agua. A ese lo necesita. Y seguramente es más agradecido que el mar infinito, que ya tiene agua. Joder, qué poeta soy, macho. Qué poeta. Qué guapo. Guapo. Yo. Bueno, y tú si me apoyas también.